Queremos comenzar la clase del día de hoy con una cita bíblica que se encuentra en Hebreos 4 a la altura de su versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, la cual vamos a estar dándole lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra son lámpara a nuestros pies, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, Espíritu Santo de Dios, a llevar a cabo esta misión, que lo que salga de nuestra boca sea dirigido por ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Haciendo un breve recuento de la clase anterior, estamos tratando el tema de la iglesia por la que regresa el Mesías. Estamos haciendo una especie de serie y hemos tomado como base el mensaje a las 7 iglesias que se encuentra en el libro de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias, y tomamos como modelo 2 iglesias de las cuales nosotros debemos de seguir y tomar ejemplo de ellas, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, la cual estuvimos hablando la clase anterior, y nos dimos cuenta que la iglesia de Esmirna dice en Apocalipsis que era pobre pero a la misma vez rica, y explicamos el porqué de la riqueza de esta iglesia de Esmirna, que al parecer era una iglesia que en lo material quizá tenía cierta carencia, pero era rica espiritualmente porque se mantuvo creyéndole a la palabra. Y a esta iglesia es que se le dice que Satanás echará a alguno de ellos a la cárcel, y se le invita a que persistan y a que confíen, porque él le dará la victoria. Pero también la iglesia de Filadelfia estuvimos tocándola en la clase anterior, y esta iglesia es la que guarda la palabra y no niega su nombre. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que guarda la palabra y no niega su nombre. Y esta es la iglesia que hoy nosotros debemos de tratar de ser, de poner en práctica, como esta iglesia, de guardar su palabra y no negar su nombre. Guardar su palabra quiere decir que nosotros vivamos la palabra, que apliquemos la palabra, que creamos en la palabra, amén, y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Eso es guardar su palabra. Hay muchas personas que saben mucha Biblia, tienen mucho conocimiento bíblico, pero no lo guardan. No se lo aplican ellos mismos, no viven la palabra. Entonces se le entra ese espíritu de contienda bíblica, que creen que saben más que todo el mundo, y lo que hacen es pasar por necio, porque la palabra no se contiende con nadie. Usted la declara y ya, el que la quiere creer, la cree, el que no, son problemas de él. Amén. Entonces esta iglesia tenía esa característica, que guardaba la palabra y no negaba su nombre, no negaba el nombre de Dios. Y esta es la iglesia que nosotros tenemos que tratar de acercarnos a este modelo de iglesia que describe aquí en Apocalipsis. Pero también estuvimos hablando un poquito de la iglesia de Éfeso, que fue esa iglesia que abandonó su primer amor. Y todas estas condiciones de estas iglesias de Éfeso en adelante, que tienen ciertas cosas que no le agradan al Señor, son cosas que tenemos que tomar como parámetro para nosotros no caer en ese tipo de práctica. Y quiero, antes de seguir, hacer una observación muy importante, y es que cuando nosotros tratamos estos temas que generan opiniones a favor y en contra,
No lo hacemos con el ánimo de acusar a nadie, no lo hacemos con el ánimo de perseguir a nadie, sino de establecer y que tengamos claro lo que dice la palabra. Por lo que entendemos que quizás si a uno de estos temas le toca muy de cerca, sepa que no es nada personal en contra de nadie, pero no podemos nosotros por eso dejar de expresar lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. A la primera persona que la palabra corrige, a la primera persona que la palabra le ministre, es aquel que la va a impartir. Y aquí hay maestros y hay predicadores y ellos saben de lo que yo estoy hablando. A la primera persona que la palabra le dé el corrientazo es a la persona que enseña la palabra, a la persona que predica la palabra. Entonces digo esto porque quizás pueda ser que tratando estos temas, que sí, yo sé que quizá hay algunos de nosotros que están en quizá algunas condiciones de lo que describe este libro de Apocalipsis en las 7 iglesias, no lo tome de modo personal. Amén. Entonces, decíamos que la iglesia de Éfeso fue esa iglesia que dejó el primer amor. Esa iglesia que, ese fuego que sintió la primera vez, esa iglesia que esa búsqueda que tenía al principio, él la dejó de tener. Esa iglesia que esa intimidad que tenía con el Señor al principio, la dejó de tener. Y esa es la iglesia que hoy en día vemos que vive de las cenizas. Hay muchas personas que viven de la ceniza hoy en día, que viven de decir, Dios me usaba, Dios me bendecía, Dios se movía en mí, yo hacía tal cosa en X tiempo, antes cae una gloria y ahora no caen. Son personas que viven de la ceniza. Y le digo esto porque el Dios que nosotros le servimos, Él no tiene sombra de variación, Él sigue siendo Dios. Amén. Lo que menguamos en la búsqueda somos nosotros. Lo que nos frenamos en la búsqueda somos nosotros. Lo que fallamos somos nosotros. Lo que caemos somos nosotros. Lo que nos enfriamos somos nosotros. El fuego de Dios no se apaga. El fuego de Dios no se apaga. Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces esta es la iglesia que quizás por las distracciones cae en ese tipo de práctica, que abandona su primer amor, abandona la búsqueda, abandona la relación que debe de tener como iglesia con Dios, y entonces viene esa frialdad en esta iglesia y solamente se sienta a vivir del pasado, de cuando Dios la usaba, de cuando caía la gloria, de cuando se libertaban a los cautivos, de cuando pasaban las sanidades, pero que ya hoy no suceden. Esa es la iglesia que es la iglesia de Éfeso. Entonces le digo esto porque estas son características de las cuales nosotros, como somos la iglesia, que ya eso lo explicamos, que una cosa es una congregación, un templo, y otra cosa es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros portamos la presencia. Nosotros nos movemos y donde vamos, vamos con la presencia de Dios. Nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Entonces, este tipo de iglesia que se describen aquí, exceptuando la de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, tienen características las cuales nosotros debemos de estudiar muy de cerca para nosotros tratar de no parecernos a esa iglesia. Amén. Para tratar de no parecernos a esa iglesia, porque esa es la iglesia que Él corrige. Aquellas personas, por ejemplo, la de Éfeso, que han dejado su primer amor, son personas que Él corrige, que los invita a que se vuelvan al primer amor, que lo invita a que busquen de nuevo, a que oren de nuevo, a que ayunen de nuevo, a que lean la palabra, a que intimiden de nuevo con Él. Amén. Pero hoy vamos a estar ya pasándonos a la demás iglesia, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, y vamos a estar leyendo lo que dice la palabra sobre esta iglesia. Oiga lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el tronco de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, de donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Aquí vemos la característica de esta iglesia de Pérgamo, que dice aquí que conoce sus obras, y donde mora, dice, donde está el tronco de Satanás. Y hace referencia a esto, donde está el tronco de Satanás, donde está la morada de Satanás, no necesariamente por la ubicación geográfica que tenía esta iglesia, que esta iglesia se encontraba en la actual Turquía, lo que es Turquía hoy. Ahí se encontraba esta iglesia geográficamente, pero el problema de esta iglesia era que tenía un sinnúmero de templos dedicados a esos dioses, a esos ídolos. Pérgamo era un centro religioso y cultural del mundo, habiéndose construido el primer templo de culto a César en Asia. Era una capital por 400 años. La más prominente de esta ciudad era la idolatría. Fue un centro donde había templo tras templo. Uno de sus deidades principales era Asclepius, el dios serpiente de sanidad, simbolizado por un bastón y una serpiente. La ciudad era famosa por su universidad de sacerdotes médicos. El altar pagano más famoso en el mundo fue edificado al dios Zeus, quien para ello era el padre de todos los dioses, y los nombres el protector de los reyes. Y los hombres el protector de los reyes. Administrador de la ley y el orden, vengador de toda ofensa y soberano sobre toda la naturaleza. Así consideraban ellos a Zeus. Así lo consideraban. En esta iglesia donde está ubicada, había muchos templos dedicados a esos dioses. Me imagino que cada dios tenía su templo, y por eso la palabra hace referencia a esta iglesia que estaba ubicada donde Satanás tiene su morada. Amén. Donde a Satanás se le rinde culto, donde a Satanás se le hace un templo, él ahí mora. ¿Entiende? Y aparte de que esta iglesia estaba ubicada ahí, dice el Señor que conoce sus obras. Amén. Pero que ha retenido su nombre. Pero el problema de esta iglesia era que mantenía dentro de ella aquella persona que retenían la doctrina de Balaam. Nosotros explicamos también en la clase anterior qué era lo que hacía Balaam. Balaam lo mandó a buscar a Balaam para que maldiga a Israel. No lo pudo maldecir porque Israel en ese entonces se encontraba en integridad. Entonces, como no lo pudo maldecir, le enseñó a Balac a cómo hacer caer al pueblo, enseñándole, amén, poniéndole tropiezo al pueblo, enviándole las mujeres de ellos, de los moabitas, para que ellos se juntaran con esa mujer, y esas mujeres enseñaron a Israel a adorar dioses ajenos, amén, a rendirle adoración a esos dioses ajenos, y se prostituyó el pueblo. Eso hizo Balaam. Entonces, esas personas que hacían esta práctica, esta iglesia lo tenía dentro de ellos. Dice que retienes ahí la doctrina de Balaam, pero también a los nicolaitas. Los nicolaitas también tenían eso en práctica. El desorden sexual de los nicolaitas, que enseñaban a los pueblos que todo se vale y que tú podías hacer de todo porque Dios te perdona. Amén. También ese tipo de personas lo tenían dentro de esa iglesia. Y ese es un tipo de iglesia de la cual Satanás quiere que nosotros seamos parte hoy. Satanás no le conviene una iglesia poderosa. A Satanás no le conviene una iglesia que busque intimidad con Dios. A Satanás no le conviene una iglesia que ore, una iglesia que ayune, una iglesia que busque intimidad. Él quiere llevarnos a nosotros, forzarnos a través de todos los medios, de que nosotros entremos en una iglesia fría, donde no sucedan milagros, donde no haya sanidades, donde no se rompa cadena, donde no haya poder, haciéndonos entender a nosotros que tenemos que abrazar a todo el mundo y que tenemos que dar cierta apertura a muchas personas, pero que muchas de esas personas no quieren someterse a la palabra.
y vienen con todas sus mañas, y vienen con rebeldía y no se someten a la palabra. Entonces esas personas que vienen con todos esos defectos, aunque todos somos pecadores, amén, todos somos pecadores, pero todas esas personas que vienen con toda esa malcriadeza, que no se someten a la palabra, son las personas que más les gustan ministrar, son las personas que les gusta estar imponiendo manos, son las personas que les gusta estar haciendo cosas para Dios, pero antes no se someten a la palabra. Y esa es la iglesia que el enemigo quiere que nosotros seamos hoy en día. Una iglesia fría, una iglesia que retiene la doctrina de Balaam, una iglesia que retiene la doctrina de los nicolaitas, una iglesia que haya abandonado el primer amor. Eso es lo que él quiere que nosotros seamos. Pero la palabra aquí nos dice cuál es el modelo de iglesia por la que viene el Mesías. ¿Qué modelo de iglesia nosotros debemos ser? ¿Qué nosotros debemos de hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos de corregir dentro de nosotros, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros hogares como iglesia? Amén. Recuerden que las congregaciones se componen de familias. Y si tenemos familias con problemas, vamos a tener congregaciones con problemas. Pero las familias se componen de individuos. Si nosotros no tratamos de parecernos lo más que podamos a la palabra, vamos también nosotros a arrastrar ciertos problemas. Vamos a tener problemas como hogar, como individuo. Entonces esos problemas se llevan a la congregación y vamos a tener congregaciones con mucho más problemas. Amén. Es por eso que este tipo de mensaje, este tipo de enseñanza son necesarias para estos días. Cuando nosotros decidimos andar en integridad, cuando nosotros decidimos vivir la palabra, cuando nosotros decidimos decirle al Espíritu Santo, moldéame, quita de mí lo que no le agrada al Padre, haz de mí una nueva criatura, enséñame, adiéstrame, muéstrame el camino, Él lo hace en nosotros. Dice la misma palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos estos son temas que nosotros como iglesia debemos de tener claro. ¿A qué iglesia nos estamos pareciendo nosotros? ¿A qué iglesia nos estamos nosotros pareciendo? Amén. ¿A la iglesia que quiere el enemigo o a la iglesia que dio, a la iglesia por la cual regresa el Mesías? ¿Cuál es la iglesia que nosotros nos parecemos hoy en día? ¿La iglesia mundana de todo se vale? ¿O la iglesia que busca santidad, que busca la bendición de Dios, que intimida con Dios, que trata de conocer a Dios, que trata de agradar a Dios, que vive la palabra? ¿Qué tipo de iglesia es la que nosotros nos parecemos hoy en día? Cuando nosotros no aplicamos la palabra a nuestra vida, va a pasar como está pasando hoy en día, que muchas personas entran en desespero, que muchas personas le hacen más caso a lo que digan los medios de manipulación, de comunicación, que a lo que dice la palabra del Señor. Hay mucha gente en estado de desespero. Yo hoy y ayer estuve viendo un poquito en Facebook y en mi barrio eso es muerto a cada rato. Entre ayer y hoy yo conté como 2 muchachos que lo han avaliado y lo han matado. ¿Entienden? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Estamos llevando la palabra, estamos practicando la palabra, estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra asignación que se nos fue asignada a nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia? Hemos abandonado el primer amor, retenemos en nosotros a los nicolaitas o a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia? Le estamos haciendo el trabajo al Señor. Porque hay personas que creen que ser evangélico es usted irse a sentar religiosamente a una congregación los domingos y que ya ahí terminó todo. Y eso no es así. Todo el que viene aquí tiene una asignación, tiene un trabajo que hacer. Si usted se fija, cuando Jesús llamó a los apóstoles, ninguno de ellos eran vagos. Todos estaban haciendo algo. Todos estaban haciendo algo. O sea que Él no trabaja, el Espíritu Santo no trabaja con gente vaga. Hay que hacer una labor aquí adentro. Hay que tratar de hacer la obra. No tan solo de palabras, de decir muchas cosas bonitas, no. Vamos a ver los frutos tuyos, qué tú estás poniendo en práctica, qué tú estás haciendo para Dios. ¿A qué iglesia nos estamos pareciendo? ¿A la iglesia inactiva que el enemigo quiere? ¿A la iglesia que nada más es pantalla? ¿A la iglesia que nada más habla de prosperidad, prosperidad, prosperidad? ¿A qué iglesia nos estamos pareciendo nosotros? Esa es la iglesia por la que viene el Mesías, la iglesia de la prosperidad de los panes y los peces. La iglesia que permite la doctrina de Balaam, no es la iglesia por la que viene el Mesías tampoco.
Amén. Pero hay otra iglesia que también tiene mucho que ver con muchas cosas que se practican hoy en día, que es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, oiga lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tu obra postrera son más que las primeras, pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta iglesia de Tiatira, amén, tenía como particularidad que toleraba a ese demonio llamado Jezabel dentro de ella. Ese demonio que ha causado tanta muerte en los hogares, en la familia, en la sociedad, en el mundo. Que ese demonio dice ser profetiza porque le gusta ministrar. Le gusta ministrar, te viene con un engaño terrible que si tú no tienes discernimiento, tú crees que una profeta que te está hablando. Ese demonio de Jezabel tomaba parte de esta iglesia y seducía, dice aquí la palabra, que ella seducía a los siervos, amén, y lo llevaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por este demonio de Jezabel no tan solo aparece aquí, recuérdense el problema que tuvo Jezabel con el profeta Elías, amén. Jezabel persigue a los profetas de Jehová y tenía su propio profeta que se sentaban a la mesa con ella, los lambones, tenía ella a su alrededor, los que se sentaban a la mesa con ella. Y así todavía, y así hoy en día también hay muchos que se sientan a la mesa con Jezabel, creyendo que nadie lo va a saber, amén. Y cuando profetizan se le ve la lascivia por encima de la ropa, se le ve la sensualidad, amén. Se le ve la sensualidad por encima de la ropa. Pues este espíritu de Jezabel amenazó al profeta de muerte luego que él degolló los profetas de Baal, el profeta Elías. Y trató también de seducir al rey, ¿cómo se llama ese rey? Saúl, yo creo que era el nombre de ese rey, que ella trató de seducirlo también. Cuando ese rey se muere, el que era esposo de Jezabel. Jehú. Sí, sí, ese mismo. Sí. Y él asume el reinado y ella, como le gusta el poder y ejercer dominio, entonces quiso también tratar de manipular a este rey, pero este rey ya sabía quién era Jezabel. Él no la dejó tan siquiera, que él no le respondió cuando ella le habló. Él la vio desde la ventana cuando él iba entrando al palacio y ahí ella le dijo algo y él no le contestó. Él le dio una orden estas personas que estaban en ese entonces designados a la servidumbre del palacio, no me llega ahora su nombre de ellos, los eunucos, le dijo: láncenla por la ventana. Y ellos la lanzaron por la ventana a Jezabel y así murió ella. Y después mandó a que la enterraran porque dijo: entiérrenla porque es hija del rey. Pues este demonio Jezabel también habitaba en esta congregación, esta iglesia de Tiatira. Y es el trabajo de ella causar, llevar sensualidad a las iglesias, hacer pecar a las personas. Utiliza mucho las mujeres, pero también utiliza a los hombres. Por eso nosotros dijimos en clases anteriores que debemos de tener cuidado con quién dejamos quien imponga mano en nosotros. Porque este demonio le gusta ministrar, ella dice ser profetiza, y lo que tiene un espíritu de adivinación, y le encanta el poder. Pero también en los hombres, ustedes ven estos muchachos que van a la iglesia privando en bonitillo con el pecho para afuera, también Jezabel hace uso de ello. Y también ustedes ven esos hombres que muchas veces hacen tanto asunto con tantas mujeres que terminan después teniendo relaciones con hombres, son también poseídos por Jezabel.
Y algo que yo me preguntaba anteriormente, ¿cómo es que una gente, porque yo vengo de barrio, algunas personas me ven así, quizá tranquilo y pasivo, yo me crié en uno de los peores barrios de la capital y vi cosas terribles en mi niñez, en mi adolescencia. Y yo veía como personas, muchachos que crecieron conmigo, asesinos, gente que me han matado 3, 5, 10, 15 gente, eran unos tipos así, con el corazón tan frío, y tenían una mujer que le entraba galletas y ellos hacían lo que ella quería. Y yo no me explicaba cómo eso podía suceder. Cómo un tipo con que la gente le tenía miedo, tenía una tipa que lo abofeteaba y ellos estaban como sonso ante ella. Y es porque este espíritu de Jezabel ejerce dominio sobre las personas. Pero también hemos visto como casos de altos rangos militares y narcotraficantes que tienen cierto negocio que le genera millones, se echan a perder por una mujer. Esa mujer crea conflicto y muerte entre ellos y división. Y es porque ese espíritu de Jezabel hace todo ese tipo de cosas en las personas, en la sociedad. Seduce a los siervos en la iglesia. Amén. Causa problemas en la familia. Amén. Lleva la persona a serse infiel a los matrimonios. Todas esas cosas, todo eso daño lo hace este espíritu maligno de Jezabel, el cual estaba en esta iglesia de Tiatira. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que mantenernos escudriñando la palabra, porque la palabra nos enseña a nosotros cómo operan esos espíritus malignos, cuál es su forma de operar, qué es lo que ella hace, qué es lo que hacen para llevarnos a nosotros a esa perdición, a esa seducción. Hoy, lamentablemente, vemos en algunos lugares mucha sensualidad, tanto de las mujeres como de los hombres. Y esa no es la iglesia por la que regresa el Mesías. La iglesia sensual, esa no es la iglesia por la que regresa. La palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. La palabra dice que nosotros somos nación santa. La palabra dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Eso dice la palabra que nosotros somos. Nosotros no somos la iglesia que Satanás quiere que nosotros seamos. Nosotros somos una iglesia santa, un pueblo comprado con sangre. Hubieron mucha gente que murieron por nosotros para nosotros hoy poder hablar de Dios, para que esta palabra llegue a nosotros. Es mucha la sangre que se ha derramado. Y nosotros actuamos muchas veces de manera inconsciente y no le damos la importancia de vida a la palabra de Dios, a lo que Dios quiso que llegara a nosotros su palabra. Y actuamos muchas veces de manera indolente con esas personas que fueron primero que nosotros, que sacrificaron su vida para que esta palabra llegue a nosotros. Y queremos hacer lo que bien nos parezca. Queremos como que la palabra se adapte a nuestra cultura, que la palabra se adapte a nuestra maña, a nuestra creencia, a todas esas cosas extrañas que nos enseñaron. Queremos adaptar la palabra como a nuestra necesidad, porque no nos queremos someter a la corrección de la palabra. Ponemos resistencia a la palabra. Y esa no es la iglesia por la que regresa el Mesías. Esa no es la iglesia por la que regresa. Pero dice la palabra también, hablando ya de la iglesia de Sardis. Hablando de la iglesia de Sardis, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y está muerto. Y oiga lo que le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta iglesia de Sardis tenía esta condición. Amén. Dice: el que conoce sus obras
que tiene nombre de que vive y está muerto. Esta iglesia se fue hallada que no vigilaba. Aquí él le dice, sé vigilante. Y más adelante dice, pues si no vela. Y digo esto porque muchas personas piensan que nosotros a veces los evangélicos somos locos o no tenemos nada que hacer al otro día o somos vagos por la vigilia que nosotros hacemos. Hay personas que piensan que eso nos lo inventamos nosotros. La palabra nos manda a nosotros a vigilar. Y a esta iglesia se le mandó a que vigilara, a que sea vigilante. Por eso es que ustedes ven que nosotros hacemos vigilia, porque eso está establecido en la palabra. Eso está establecido en la palabra, en nosotros vigilar. Eso no es un invento de lo evangélico. Eso no es un invento de nosotros. Amén. La palabra, el Señor le hace esta corrección a esta iglesia, porque dice que esta iglesia pensaba que estaba viva y estaba muerta. ¿Y por qué estaba muerta esta iglesia? Porque esta iglesia no vigilaba. No vigilaba, no hacía vigilia. Acuérdense lo que le dijo él a los discípulos, cuando ellos andaban con él, que él lo encontró durmiendo, que le dijo, ¿acaso no pueden velar ustedes aunque sea una hora? Oye, aunque sea una hora. Entonces hoy en día vemos que en muchos lugares no se hacen este tipo de cosas, no se vigila. ¿Y qué pasa cuando el pueblo no vigila? Que viene la mortandad en el pueblo. Ustedes ven lugares donde no se mueve ni una mosca cuando la gente lleva la palabra, porque lo que hay es mortandad, lo que se respira es un espíritu de mortandad, porque no se vigila, no se vigila. Y las personas saben, aquellos que han vigilado, saben la bendición que hay cuando usted se para en vigilia, cuando el pueblo se para en la brecha, cuando se vigila, cuando se hacen esa vigilia poderosa, saben que hay cosas que se mueven en el mundo espiritual a ciertas horas de la madrugada, que hay cosas que el Señor también le entrega a aquellos que vigilan, y la palabra así lo expresa. Por ejemplo, este muchacho, el que sucedió a Moisés, Josué, la palabra habla reiteradamente, y se levantó Josué de mañana, y se levantó Josué temprano, y se levantó. Oye, Dios le da la victoria a la persona que vigilan. Hay victoria que usted no la va a conseguir a menos que usted no vigile, a menos que usted no se pare en la brecha de madrugada. Y hay mortandad que vienen al pueblo de Dios porque han dejado la vigilia, han dejado de vigilar, y por ahí el enemigo se le cuela y le hace tremendo lío. Es por eso que le hago esta exhortación a aquellos que yo sé que es difícil para las personas que trabajan al otro día. Amén. Pero si hay un día que usted tiene libre, vigile el día anterior. Tómese su vigilia de parte del Señor. Usted entiende que no lo puede hacer solo. Llame a un hermano, llame a una hermana, llame a alguien y dígale, vamos a hacer una vigilia. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Usted no necesita 50 ni 70 gente para hacer una vigilia. Solamente con 2 o 3 que hayan, que estén de acuerdo, amén, Él se mueve. Él se mueve, y a eso nos manda Él a nosotros como iglesia, a que nosotros nos mantengamos vigilantes, porque es lo que dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Claro, no va a saber si está durmiendo. Si usted no vigila, usted no va a saber a qué hora viene el peligro. ¿Ustedes creen que los atalayas en la mera de día que prestaban servicio en la torre, que en la mera de día que ellos estaban en eso? No, eso era un turno rotativo, era se cansó uno y sube el otro, vigilando por el otro, vigilando por el pueblo. Eso era 24/7 la vigilancia, porque uno no sabe a qué hora viene el enemigo a hacerle un lío a uno. Y así nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantenernos hoy en día bajo vigilancia los unos por los otros. La iglesia que no vigila es una iglesia que está condenada a vivir en mortandad, a no tener unción ni poder. La Odisea dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Bueno, esta iglesia de la Odisea, aquí hay muchas cosas que revela sobre esta iglesia. Lo primero es que esta iglesia es de lo que hoy en día nosotros le llamamos los ni son, y hoy en día ni son cristianos ni son mundanos. Gente que quieren la bendición de Dios, pero no quieren someterse. Gente que ni andan en el fuego, pero tampoco son fríos, que se niegan a la frialdad, que dicen ser siervos de Dios, pero ciertamente no se someten a la palabra. Mantienen ese grado de tibiedad. Amén. Quieren estar envueltos en las cosas del Señor, pero no se adentran al fuego. Tienen ese grado de tibiez. Y aquí él especifica que él a los tibios lo vomita. Y así hoy en día hay muchas personas que quieren vivir ese evangelio tibio, ese evangelio de apariencia, ese evangelio de decir yo soy cristiano, pero no hay ningún fruto en ello, no hay ningún sometimiento a la palabra. Amén. Esa iglesia de la Odisea tenía esa condición, pero también era una iglesia que, aparte de ser tibia, era una iglesia que presumía, era una iglesia presumida. Amén. Era una iglesia presumida, porque ellos lo que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esa iglesia presumía de los bienes materiales que tenía y dice que no tenía necesidad de ninguna cosa. Amén. Dice esta iglesia, esta es la iglesia que presume, la iglesia que presume de sus bienes, la iglesia que presume de su prosperidad, pero realmente es una iglesia tibia donde no hay fuego del Espíritu Santo, donde no suceden los milagros, donde no hay sanidad, donde no se rompen cadenas, donde las personas salen peor que como entraron. Amén. Ese tipo de iglesia, a ese tipo de iglesia es que Satanás también quiere empujarnos hoy en día. A ese tipo, a ese modelo de iglesia de la Odisea. Esa iglesia donde no pasa nada. Esa iglesia donde las personas llegan enfermos y se van enfermos para su casa. Donde las personas llegan atadas y se van atadas para su casa. Es el modelo de iglesia que Satanás quiere imponernos a nosotros hoy en día. Amén. Pero esa iglesia es la iglesia que él vomita. La iglesia que presume de sus bienes. La iglesia que presume de su riqueza. Y no es con esto que nosotros tenemos que vivir una vida miserable, los siervos del Señor. Eso es mentira. Pero cuando ustedes ven una iglesia presumiendo de su poderío económico y dice que no tiene necesidad de nada, relaciónenla con la Odisea inmediatamente. Relaciónenla con la Odisea inmediatamente. Amén. Y dice aquí que no sabe, dice que esa iglesia es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Amén. Y le aconseja que compre oro refinado en fuego. Que compre oro refinado en fuego. Amén. Para que sea rico. Entonces sabemos que la iglesia de Esmirna, que él le dice a esa iglesia, que esa iglesia dice que es pobre pero es rica. Esa iglesia de Esmirna parece que sí compró ese oro refinado en fuego. Parece que esa iglesia sí andaba en el fuego del Espíritu Santo. Parece que esa iglesia de Esmirna sí andaba en el asunto. Amén. Porque esa iglesia decía que era pobre, pero era una iglesia rica. Entonces esta iglesia dice que es rica, pero una iglesia pobre, porque no compró oro refinado. Él le recomendó que en vez de estar haciendo alarde, amén, de su poderío económico, que compre oro refinado en fuego. Amén. Que se meta al fuego, que se meta a la búsqueda, al sacrificio de obediencia a la palabra. Esa es la iglesia que nosotros debemos de parecernos, la iglesia que nosotros debemos de buscar como siervo, como sierva de Dios ser. La iglesia que no pone su mirada en la cosa perecedera, en la cosa material. Y reitero, no es que nosotros estamos llamados a vivir una vida miserable, una vida de tristeza, de pobreza, de incertidumbre, no. Pero nosotros no debemos, como siervo, como sierva de Dios, como iglesia, poner nuestra mirada en lo que perece,
en las cosas materiales, hacer alarde de algo. Si Dios nos da a nosotros algo, nos da la oportunidad de nosotros administrar algo económicamente, nosotros hacer un buen uso de eso, no para hacerle alarde al hermanito de que yo sí puedo y de que tú no. No para hacerle creer al mundo que una bendición son cosas económicas. La bendición no tiene que ver con cosas económicas. La bendición es algo sobrenatural. La bendición que Dios le da a uno, usted si consigue 3 pesos, usted es más feliz que aquel que consigue 1000. Eso se llama bendición. A usted le caen bien, usted se maneja mejor con 20 pesos que a una persona que le lleguen 500. Eso se llama bendición. Cuando usted lo suelta en un terreno árido donde otro no produce y usted empieza a dar fruto, eso se llama bendición. Cuando usted no pone su mirada en el hermano que Dios le ha dado cosas económicas y usted pone su mirada en Dios, amén, eso se llama bendición. Usted anda en bendición. Y de esos poquitos que usted consigue, mire lo grande que Dios, que usted bendice a otro, eso se llama bendición. Eso se llama andar en bendición. Y hoy en día hay un discurso muy grande en estos ambientes de que se ha vendido mucho, que las bendiciones son cosas económicas. Y es tanto así que las prostitutas piensan que el dinero que ellas consiguen prostituyéndose es una bendición. Que los ladrones piensan cuando ellos dan un tumbe, un robo, hacen una avería, que eso fue una bendición lo que ellos consiguieron. Que los estafadores piensan que cuando ellos hacen una estafa es una bendición también, porque eso es lo que se le ha vendido, que el dinero es una bendición. Y en algunos casos el dinero, en vez de ser una bendición, es una maldición, porque acarrea muerte y sangre. Acarrea muerte y sangre. Dice la misma palabra que el principio de todo mal es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero es una herramienta, un instrumento que nosotros debemos de saber usar sabiamente y no poner nuestro corazón en eso, porque eso va a perecer. La misma palabra dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En eso nosotros debemos de poner nuestra confianza, así como esa iglesia de Filadelfia que guardó su palabra y no negó su nombre. Esa es la iglesia a la cual nosotros debemos de procurar parecernos. No a una iglesia, amén, que tolera a Jezabel, no una iglesia que no vigila, no una iglesia tibia, amén, no una iglesia que haya dejado su primer amor, no una iglesia que retiene dentro de ella a los que tienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. No, esa no es la iglesia por la que viene el Mesías. El Mesías viene por una iglesia íntegra, por una iglesia que guarda su vestidura, por una iglesia que guarda su palabra, por una iglesia que no niega su nombre, por una iglesia que compra oro refinado en fuego. Esa es la iglesia por la que Él viene y esa es la iglesia que nosotros debemos de procurar parecernos día a día, queridos hermanos. Con respecto a la iglesia de la Odisea está ubicada en un lugar alto, donde ellos mismos se jactaban de decir que nadie podía hacerle el frente a ellos, nada, ni ningún desastre sobrenatural podía tocarlo a ellos, en aquel lugar donde ellos se encontraban. Hasta que el mismo Señor permitió que un terremoto acabara con todo. La ciudad fue destruida. Ellos, con sus recursos que tenían, comenzaron a reconstruir todo de nuevo. Los romanos quisieron intervenir en lo económico y ellos no lo dejaron, porque ellos decían que ellos se jactaban de decir que ellos podían solo, que ellos no necesitaban de nadie, ellos no necesitaban a Dios, ellos no necesitaban a nadie. Y armaron la ciudad nuevamente. Bendito sea Dios. Ellos eran expertos también haciendo abrigo de pieles carísimo y costoso. Ellos se jactaban de su dinero, de todo lo que ellos producían. Pero cuando ellos tuvieron al Rey de Reyes y Señor de Señores de frente, que lo llamó miserable, lo llamó pobre, lo llamó desnudo, lo llamó de todo, le dijo. Entonces ellos chocaron con él y dijeron, entonces Dios le reclamó y le dijo, mire, ustedes no son nadie, yo no soy dueño de todo. Vengan a comprar oro fino aquí para que ustedes vean qué es lo que hay que ser procesado. Bendito sea Dios, eso no sirve lo que ustedes tienen, yo lo veo como basura. Bendito sea Dios. A mí yo no estoy en eso. Yo por ahí
Yo ni lo miro a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Así hay muchas personas que se creen algo y no son nadie. El Señor lo llama a cuenta y le dice, pero pobre diablo, ¿qué es lo que tú te crees que tú eres? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Aquí el que sé soy yo, el gran yo soy el que sé. Bendito sea Dios. Y cuando Dios lo confronta así, entonces tienen que reconocer, aún ellos haciendo todos esos abrigos caros de piel y todas esas cosas, que ellos eran que lo fabricaban, el Señor le dijo que estaban desnudos delante de los ojos de Dios, estaban totalmente desnudos. Bendito sea Dios, lo llamaba a que se vistieran con las ropas que el Señor le daba espiritualmente, porque así hay muchas personas que ustedes lo ven con las grandes mansiones, carros, jipetes y de todo, y son pobres diablos. Nosotros tenemos paz, tranquilidad, podemos dormir, podemos abrazar a nuestros seres queridos y ellos no pueden. Esta gente verdaderamente necesitan un encuentro con el Señor, como un día nosotros lo tuvimos. Entonces nosotros, la vista de nosotros no se puede desviar tras esas cosas que ellos tienen, porque realmente eso no sacia. El único que sacia es el Señor, el Padre Celestial, el gran yo soy. Y la iglesia ejemplar, hay dos iglesias que se mencionan. Se habla de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que guarda la palabra, y la iglesia que no niega el nombre de Dios. Esa es la iglesia a nosotros seguir. Pero también la iglesia de Esmirna tiene buena cualidad de que nosotros también debemos de seguir como iglesia. Amén. Esa iglesia de Esmirna decía que era pobre porque no tenía ese potencial económico que tenía la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia, el mismo Señor le llama rica. Dice, pero tú eres rico. Dice esa iglesia, le dice a esa iglesia de Esmirna. La iglesia que nosotros debemos de tomar como modelo es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Ese es el modelo de iglesia por la que Él regresa. Ese es el modelo de iglesia que nosotros debemos de parecernos. Las otras cosas que menciona ahí en Apocalipsis, las otras condiciones de las otras iglesias, son parámetros para que nosotros nos corrijamos dentro de nosotros y no caer en la práctica en la cual incurrían esas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso que dejó su primer amor, en eso nosotros no debemos incurrir. La iglesia de Pérgamo que retenía la doctrina de Balán y los nicolaitas, amén, que adoraban dioses ajenos y todas esas cosas, esa práctica nosotros no debemos de hacerla, amén. La iglesia de Tiátira que soportaba a Jezabel, ese demonio de Jezabel, esa sensualidad en la iglesia, en nosotros, eso no debe de existir. La iglesia de Sardi que no vigilaba, no hacía vigilia y por eso llegó la mortandad a esa iglesia espiritualmente. Esa es la iglesia que nosotros no debemos de parecernos. Amén. Ni la Odisea, que era tibia y que presumía de su poderío económico. La iglesia modelo para nosotros, Yandel, es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna.